Hola, continuamos con la construcción de la aplicación final y habíamos en el último video terminado la programación de la actividad inicio. En este caso lo que haremos será programar la actividad sesión iniciada. ¿Qué es lo que tenemos que programar aquí? Primero pues teníamos que programar el botón logout para poder cerrar la sesión y mandarnos de regreso a la actividad inicio, y también cada uno de los controladores que tenemos aquí. Los botones, cada una de las etiquetas y cada uno de los sigbars. ¿Qué es lo que le vamos a programar? Cada botón o etiqueta o sigbar corresponde a un valor en nuestra base de datos de nuestro proyecto de Firebase. Vamos a ver nuestra base de datos. Y aquí lo tenemos. Recuerden que los habíamos inicializado en 0, pero cada uno de ellos va a corresponder a un elemento que tenemos aquí en la vista. Por ejemplo, el primer botón, toggle button, corresponde al relé 1, el segundo al relé 2, el text view 1 corresponde a iluminación. En este caso los utilizaremos o los definiremos en orden alfabético. El 1 será para iluminación, el 2 será para movimiento, presencia y temperatura respectivamente. Y los sliders son para los colores de la tira de LED, que será red, blue y green. ¿Ok? ¿Qué es lo que le tenemos que programar a cada uno? Entonces, tenemos que programar un listener con eventos distintos. Por ejemplo, a los botones, los toggle button va a ser un on-click listener. Para los sigbar va a ser un listener que se dispare cuando haya un cambio en el slider, en el progress, el atributo de este objeto que define en el avance del slider se denomina progress. Esos son los listeners que vamos a estar manejando para la actividad. Las etiquetas no tendrán listeners de interacción con el usuario, pero sí tendrán listeners con la base de datos. Vamos entonces a estar utilizando dos tipos de listeners, dos tipos de eventos. Van a ser los eventos que correspondan a la interacción del usuario con la interfaz, es decir, algún clic o algún cambio en los sliders, o los eventos que correspondan a algún cambio en la base de datos. Entonces tendremos nosotros 9 listeners que escuchen a cambios en la base de datos para los 9 campos, pero tendremos solamente 5 listeners que escuchen a la interacción con la interfaz de la actividad sesión iniciada. ¿Cómo van a funcionar estos dos tipos de eventos? En este caso, por ejemplo, el botón tendrá los dos tipos de eventos, los botones y los sigbars tendrán los dos tipos de eventos, pero las etiquetas solamente tendrán el tipo de evento de la base de datos de Firebase. La forma en la que van a funcionar es la siguiente. Nosotros, cuando el usuario interactúe con la interfaz, vamos a avisarle a la base de datos que hubo una interacción con la interfaz, y una vez que llegue el dato a Firebase, nos va a regresar el dato en el evento en el listener que esté escuchando a cambios en la base de datos. Esto lo que nos va a traer pues es la integridad en los datos de nuestra base de datos. Vamos a empezar a escribir el código. Sesión iniciada.java. Lo primero que tenemos que escribir pues es la definición de todo, la declaración de todos nuestros elementos. Tenemos un botón que es el btn logout. Su ID, sí, logout. Tenemos también toggle buttons. Correspondiente al relé 1. Y correspondiente al relé 2. Tenemos los sigbar
el SIGBAR red, el SIGBAR blue y el SIGBAR green. Una coma nos hizo falta por aquí. Y los text view. Text view, el 1, pero el 1 va a corresponder a iluminación. Text view de movimiento. Text view de presencia y text view de temperatura. Ya tenemos declarados todos los elementos de nuestra vista y nos hace falta declarar los objetos necesarios para utilizar la base de datos en tiempo real de Firebase. Vamos a consultar el asistente de Firebase en base de datos, Real Time Database. Y teníamos que declarar las instancias Firebase Database, Firebase Database, y las referencias. En este caso vamos a tener 9 referencias y utilizaremos la misma nomenclatura que utilizamos anteriormente. Por aquí voy a copiar todas las referencias para no tener que escribirlas. Ustedes pueden tomarse su tiempo para escribirlas o copiarlas del archivo de descarga. Ok, ya tenemos todas. Y ahora sí vamos a empezar a escribir código en nuestro método onCreate. Database, primero tenemos que inicializar la base de datos. Firebase database.getInstance y cada una de las referencias. Esa es otra cosa que vamos a copiar. Vamos a copiarlas todas. Y lo que estamos haciendo realmente, aquí teníamos un error, perdón. Text view, iluminación, movimiento, presencia y temperatura. Lo que estamos haciendo aquí es inicializar cada una de las referencias. ¿Y cómo lo inicializamos? Pues con el objeto database punto y el método getReference, y la referencia en cadena de texto la escribimos y tiene que corresponder a cada uno de los nombres que tenemos aquí en nuestra base de datos. Es muy importante que revisen que la ortografía sea la misma, que la escritura sea la misma, sin mayúsculas los escribimos y sin acentos. Entonces, si hay por ahí alguna diferencia, la aplicación es muy probable que se detenga y que no funcione de la manera esperada. Entonces tenemos las 9 referencias, así es. Y a continuación vamos también a copiar la configuración de los elementos. Vamos a ligar todos los elementos de nuestra base de datos con los objetos que acabamos de crear. Perdón, todos los elementos que tenemos en nuestra vista con los elementos que acabamos de definir aquí arriba. Todos los botones, los toggle button también.
y los sigbar. Iluminación, movimiento, presencia y temperatura. Ahora sí ya tenemos todo declarado para poder empezar a escribir nuestros listeners. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Antes de empezar a escribir los listeners, tenemos que fijar el máximo de nuestros sliders. Por default, nuestros sliders inician en 0 y terminan en 100. Vamos a corroborar eso. Max. No aparece el valor, pero ustedes podrán correr la aplicación y se darán cuenta que el valor es 100. Vamos entonces a establecerlo en 255. ¿Por qué 255? Resulta que nosotros vamos a estar programando en Arduino y para poder prender la tira de LED vamos a escribir el valor de 0 a 255. Es un valor analógico, una emulación de un valor analógico de 8 bits, es decir, podemos escribir desde el 0 al 255 y es por eso que vamos a manejar nuestras variables de 0 a 255. Entonces sigbar red .setMax 255 y sigbar blue .setMax 255, sigbar green .setMax y 255. Ahora sí vamos a empezar a escribir cada uno de nuestros listeners. Empezamos con los listeners que corresponden a la base de datos. Entonces Firebase, el objeto es Firebase, iniciamos con rel1 .add value event listener. Tenemos estos tres tipos de listeners para eventos o para valores. Asegúrense de seleccionar el value event listener. New value event listener, porque no tenemos ninguno definido. Y vamos a estar escribiendo el código en onDataChange. Punto y coma, también es muy importante. Y cuando se dispara este evento es porque hubo algún cambio en la base de datos. ¿Cómo puede haber algún cambio en la base de datos? Cualquier otra aplicación, ya sea la aplicación web o el sistema eléctrico electrónico, si son capaces de modificar la base de datos, va a haber un cambio, o incluso nosotros mismos, si modificáramos manualmente vía la consola la base de datos, este evento se dispararía en nuestra aplicación y entonces se vería actualizado. Nosotros tenemos que escribir el código necesario para que se actualice. ¿Qué valor va a estar guardado en rel1? Va a ser un valor entero y solamente va a ser 0 o 1. 0 para cuando se encuentre encendido y 1 cuando se encuentre apagado. Entonces, lo que vamos a hacer es actualizar nuestro toggle button .setChecked y nos pide como argumento una variable, un valor de tipo booleano. ¿Cómo podemos nosotros conseguir un valor de tipo booleano? Hay varias formas de hacer esto y una de ellas es un enunciado de comparación. Un enunciado de comparación siempre arroja como resultado una variable de tipo booleano, ya sea un false o un true. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a decir? Pues primero el dato que nos está mandando, data snapshot.getValue. Vamos a obtener el valor.
y este lo vamos a transformar to string y le vamos a decir si es igual a una cadena de texto y la cadena de texto será 1. Entonces nosotros aquí ya estamos comprimiendo un poco. Podríamos poner un if y dentro del if esta condición, y entonces si se cumple, prender el toggle button, habilitarlo, y si no se cumple, deshabilitarlo. En este caso esta es una simplificación. Escribimos el toggle button, vamos a modificar su propiedad setChecked. setChecked es la propiedad que es el método que nos va a permitir modificar la propiedad de checked del toggle button. Y aquí nosotros tendríamos que escribir un true o un false. En este caso, este enunciado nos está dando ese valor, un true o un false. Le estamos diciendo, el valor que recibimos en cadena es igual a 1. Si esto se cumple, quiere decir que efectivamente el valor que acaba de ser cambiado, el nuevo valor de este campo es 1. Entonces tenemos que habilitar el toggle button. Si no se cumple es porque era diferente de 1 y solamente vamos a escribir nosotros ceros o unos. En ese caso vamos a estar seguros que es un 0 y vamos a deshabilitarlo porque este enunciado va a arrojar un false. Bueno, vamos a hacer lo mismo para el siguiente. Firebase new value event listener y toggle button relay 2. .setChecked data snapshot .getValue .toString y lo vamos a comparar con una cadena de texto que sea igual a 1. Es una comparación, debe ser un doble igual. Y el punto y coma al final de esta estructura. Vamos a continuar con los TextView. Iluminación. Punto. Add value. New value. Y punto y coma aquí antes de continuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso solamente vamos a desplegar el valor en el TextView. TextView, iluminación, punto, el método setText para establecer el texto. ¿Y cuál va a ser el texto? El data snapshot. Escribimos una cadena vacía, le concatenamos el data snapshot.getValue y le concatenamos también un porcentaje de iluminación. Recuerden que nosotros al momento de leer la iluminación con el sensor de iluminación en el Arduino, lo que vamos a hacer es establecer un rango de 0 a 100% de iluminación. Listo. Y lo concatenamos, no lo tenemos que convertir a texto porque al concatenarlo se hace la conversión automáticamente. Entonces es una forma de hecho de convertir o de asegurarnos que se convierta a texto el valor que tenemos aquí. Muy bien, y vamos a hacer algo parecido para los demás TextView. Firebase, TextView en movimiento, .add value, new value. Y TextView movimiento.setText
data snapshot.getValue más una cadena vacía. Punto y coma. Iluminación, movimiento, presencia, new value event listener, punto y coma, text view presencia punto setText más data snapshot.getValue. En presencia y movimiento solamente vamos a escribir el 0 o el 1. Va a ser un 1 cuando haya movimiento y un 0 cuando no haya. Ustedes pueden poner por aquí algún if para personalizarlo un poco más con una cadena de texto, tal vez un if, si es 1, si hay movimiento, si es 0, no hay movimiento. En este caso lo dejaremos así, un 1 y un 0. 1 o 0 en cualquiera de estos dos casos. Y para temperatura sí le vamos a poner la temperatura en grados centígrados. Firebase.add value event listener new value event listener text view temperatura punto setText data snapshot.getValue, le concatenamos una cadena en grados centígrados y punto y coma. Recuerden que ustedes pueden corroborar si su código tiene errores con este icono que tenemos en la esquina superior derecha del editor. Este rojo con el símbolo de admiración nos indica un error, y cuando no hay errores, pues eso se modifica a los warnings. Los warnings son pues algunos mensajes de alerta que por lo regular solamente son formas en las que el IDE recomienda escribir el código, pero que no causan problemas a la hora de ejecutarse. Entonces ya teníamos la temperatura. ¿Qué nos hace falta? Los de los colores. Firebase blue.add new value event listener y en este caso en SIGBAR vamos a modificar los SIGBARs. El blue.set progress y en este caso si nos piden un entero. ¿Cómo vamos a obtener un entero del snapshot, del data snapshot? Con el objeto integer y el método value of. Y a este le podemos dar un argumento de tipo string, y ya sabíamos cómo obtener una cadena de texto del data snapshot. Solamente tendríamos que poner data snapshot.getValue.toString y punto y coma. De esta manera nosotros obtenemos la cadena de texto. Después en la cadena de texto obtenemos el valor, lo vamos a transformar a un entero, y ahora sí podemos dárselo al método setProgress. Y lo mismo para los otros dos sliders. Firebase green.add new value. Voy a copiar esta cadena de texto, esta línea de código, perdón, y solamente voy a escribir green. El último color que nos hace falta, aquí el punto y coma, muy importante, es el red. Punto add
new value red, punto y coma. Listo, en este momento ya acabamos con los escuchadores, los listeners que están al pendiente o que se encargan de los cambios en la base de datos. En este caso, si ustedes corren su aplicación, ya podrían ver modificaciones cuando en su aplicación cuando ustedes modifiquen manualmente la base de datos vía la consola. Y habíamos mencionado también anteriormente que estos eventos se disparan por primera vez cuando iniciamos nuestra aplicación. De esta manera podemos leer los valores actualizados en ese momento en la base de datos, aunque no haya existido un cambio en ese momento, ¿no? Entonces ahora sí vamos a escribir los listeners correspondientes a los elementos de la vista y empezaremos nuevamente con los toggle button. Toggle button rel1.set on click listener y Firebase set on click listener, new on click listener. Listo. ¿Qué vamos a hacer cuando detectemos un clic en nuestros toggle button? Lo único que haremos será actualizar la base de datos en Firebase. Entonces necesitamos la referencia que corresponde al rel1.setValue y escribir el valor. Nosotros vamos a escribir un 1 o un 0. ¿Cómo podemos obtener un 1 o un 0 de los toggle buttons, del estado de los toggle buttons? Dijimos que los toggle buttons se diferencian de los buttons por el hecho de que tienen una propiedad que se llama checked, is checked, de hecho. Esta propiedad, si está habilitada, pues está encendido, y si no, está apagada. ¿Cómo podemos transformar esa propiedad a ceros y unos? Resulta que esa propiedad está en falso o verdadero. Vamos a escribir toggle button rel1.isChecked. Es una propiedad que tiene el valor en tipo booleano, pero nosotros queremos transformarla a ceros o 1. Resulta que hay una forma de escribir un if simplificado, y es lo que vamos a hacer nosotros. La forma de escribir el if simplificado es adelante de esta condición, adelante de una condición o una variable booleana, vamos a escribir el símbolo de interrogación que cierra, y vamos a escribir el primer valor para true, 2 puntos, y el segundo valor será asignado para false. Entonces, de esta manera nosotros, si está habilitado, el isChecked nos va a arrojar un true, y en ese caso corresponderá un 1. Si está deshabilitado, el isCheck nos lanzará un false, y en ese caso corresponderá un 0. De esta manera nosotros, cuando le demos clic al toggle button, si el estado actual del botón es apagado, escribiremos un 0 a la base de datos, y si el estado actual del toggle button es encendido, escribiremos un 1. Y vamos a hacer algo muy parecido para el toggle button del rel2.set on click listener. Hay otro evento que podemos utilizar para esto también. Punto set on checked changed listener new. Vamos a escribir, vamos a utilizar este para el primero y el set on check changed listener para el segundo. New on checked change listener.
Listo. Y entonces sí podemos escribir, pues de hecho, la misma línea de código. Podemos escribir a Firebase correspondiente, la referencia correspondiente al rel2 punto setValue. Queremos escribir un 1 o un 0. Y en este caso podemos escribir toggle button rel2 o B. ¿Por qué B? Porque este método ya nos da para trabajar la variable B, que es booleana. Entonces con B nosotros podemos aplicarle el mismo if simplificado, preguntarle si es verdadero o falso y decirle que para verdadero le corresponde un 1 y para falso le corresponde un 0. Punto y coma y listo. Nos hacen falta los sigbars. Sigbar red, green y blue. ¿Cuál es el listener que vamos a ocupar para los sigbar? Se llama set on progress change set on sigbar, perdón, on sigbar change listener. New on sigbar change listener. Y tenemos tres métodos donde podemos escribir código. Cuando está siendo cambiado, on progress changed. Cuando empieza a ser cambiado, es decir, cuando nosotros lo tocamos por primera vez y se mueve por primera vez. Y cuando detenemos el cambio. Nosotros vamos a escribir a la base de datos cuando se detenga el cambio. Es decir, vamos a poder tomar el slider, modificarlo pero sin soltarlo, y hasta que lo soltemos en ese valor se va a escribir a la base de datos de Firebase. Y lo que escribiremos será a la referencia correspondiente a red.setValue y tenemos que escribir un entero, recuerden. Entonces solamente vamos a obtener el valor que tiene sigbar, esta sigbar que de hecho es el sigbar red, sigbar.get progress. Y resulta que este método nos arroja un valor de tipo entero, entonces ya no tenemos que hacer ninguna conversión. Vamos también a escribir el mismo código para green. .set on sigbar change listener new sigbar y escribimos en el último método también a la referencia correspondiente al green .setValue sigbar.getProgress, punto y coma. Y por último sería el sigbar blue, sigbar set on sigbar change listener new on sigbar change listener. Escribimos nuevamente a la referencia de Firebase que corresponde al blue en este caso. .setValue sigbar.getProgress. Listo. Ya tenemos los 5 métodos correspondientes a la vista, a la interacción del usuario con la vista, y los 9 métodos correspondientes a los cambios de la base de datos. Por aquí vamos a separarlos un poco, juntar estos que son correspondientes a los cambios en la base de datos.
Estos son los listeners encargados de atender los cambios en la base de datos. ¿Y cómo los van a atender? Pues van a obtener el valor nuevo y actualizar la vista. Y estos son los listeners encargados de atender los eventos o la interacción con el usuario, del usuario con la vista. Son encargados de atender los eventos por interacción con los usuarios con la vista. ¿Y cuáles son? Los toggle button y los sigbars. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el botón el botón logout, el botón para salir de la sesión. Vamos a programar también su listener, setOnClick listener. New onClick listener. Y lo único que vamos a hacer es cerrar la sesión. ¿Cómo cerramos la sesión? Pues consultamos la documentación y nos dice que para salir solamente necesitamos copiar este código. Intro, importamos las clases. Y cuando se haya completado, lo que tenemos que hacer es iniciar la actividad de inicio y terminar esta actividad. Aquí no nos detecta el contexto, estamos en sesión iniciada.dis. Y el código para cambiarnos de actividad, para iniciar una nueva, es un start activity con un intent nuevo. Y vamos de sesión iniciada.dis a inicio.class y terminamos la actividad actual. Listo. Hemos terminado con la programación de la segunda actividad. Vamos a repasar qué fue lo que hicimos. En realidad es más código de lo que habíamos escrito en alguna otra aplicación, pero solamente es una repetición de los mismos métodos. Tenemos la declaración de los elementos, de la base de datos y de las referencias de la base de datos. 9 referencias, recuerden. Después inicializamos la base de datos, inicializamos las referencias y ligamos los elementos del controlador con los elementos de la vista por ID. Después establecemos los máximos de los sigbars y empezamos a escribir los listeners los listeners que se encargan de atender los cambios en la base de datos. Entonces para cada elemento vamos a tener, para cada variable en la base de datos vamos a tener un listener. Por aquí tenemos las variables. ¿Y qué es lo que hacemos en cada uno de ellos? Lo único que hacemos es obtener el valor y con el valor actual que ha sido modificado vamos a actualizar nuestra vista. Claro, cada uno de ellos tiene algunas diferencias en cuanto a código. Por ejemplo, los toggle buttons tenemos que utilizar el método setChecked. En sigbar utilizamos el método setProgress y en los text views setText. Y una vez que ya tenemos estos listeners, definimos los listeners que se encargan de atender los eventos por interacción con los usuarios con la vista. Tenemos 5 de estos, 6 en realidad, 5 que van a escribir a Firebase, van a detectar el cambio la interacción que tuvo el usuario con la vista y van a escribir el valor correspondiente a Firebase. Tenemos los toggle buttons que escriben un 1 o un 0. Por aquí vimos el if simplificado y tenemos los sigbars que escriben el progress, es decir, un número de 0 a 255, ya que habíamos limitado el progress, el máximo del progress de los sigbar a 255. Y por último tenemos el botón de cerrar sesión. Bueno, vamos entonces a probar la aplicación terminada.
Listo, ya se lanzó la actividad. Vamos a darle en Start. Ya teníamos la sesión iniciada, nos lo detectó. Vamos a darle en Logout. Si está funcionando el botón Logout. Ahora vamos a iniciar sesión nuevamente. bnb@bnb.com. Siguiente. La contraseña es 1234, 1234. Y listo, se actualizaron los valores de las etiquetas. Ahora vamos a poner de este lado la consola en la misma pantalla para poder ver los cambios. Y vamos a encender el botón. Listo. Por aquí vimos que hay un comportamiento extraño. Yo premo el botón Rele 1 y se modifican los dos. Seguramente es porque al copiar una línea de código no modifiqué de 1 a 2. Vamos a verificarlo. Set checked Rele 1 y Rele 2. Sí, precisamente volví a escribir Firebase Toggle Button Rele 1 cuando esta referencia debió haber sido la de Rele 2. Bueno, ya hicimos la modificación. Vamos a corroborar alguna otra. Red está siendo modificado, el verde está siendo modificado y el azul está siendo modificado. Ok, si yo oprimo el 2, sí funciona, pero por aquí hay un error. Y sí, precisamente es este error que detectamos aquí. Había yo escrito en el listener de la referencia de Rele 2, escribí un 1 y debía ser un 2. Vamos a detenerla y a correrla por última vez para corroborar que todo esté funcionando como debe de funcionar, como esperamos que funcione. Esperemos que se lance la aplicación. Listo, iniciamos. Ya teníamos una sesión iniciada y ahora sí vamos a apagar el 1. Solamente se modifica el Rele 1 y el 2 solamente se modifica el Rele 2. Modificamos los sliders y listo. Ahora vamos a cerrar la sesión y tratar de iniciar con un usuario diferente al que tenemos nosotros definido. Siguiente. Y nos dice que la dirección de correo electrónico no coincide con ninguna de las cuentas existentes. Y es porque nosotros no hemos definido esa cuenta en los usuarios en la consola. Entonces, si ustedes quieren tener varios usuarios, solamente deben de declararlos todos en la consola. Y listo. Bueno, esto es todo en el módulo de Android. Nos vemos en los siguientes módulos.